Hola, soy Daniel Jiménez Pérez, soy estudiante del Phoenix College Málaga y estudio química, matemáticas e historia en inglés y también hago matemáticas científicas y química como asignaturas de UNED. Todo empezó cuando me uní al Phoenix Study Club de ciencias para los GCSEs y conocí un poco tanto a Miss Rillard como a Mr. Mitchell. Me enseñaron un poco cómo, bueno, por lo menos me explicaron cómo funcionaba todo el Phoenix College Málaga y entonces decidí hacer un día de prueba en febrero. La gran diferencia que vi entre mi colegio pasado y el Phoenix me daba más libertad, me dejaba, por decirlo de una forma, respirar más. Y eso, especialmente ahora que ya básicamente he acabado los 2 años, lo agradezco mucho porque al final son 2 años muy estresantes, 2 años que el salto de dificultad es enorme y el Fénix por lo menos me deja, por decirlo de una forma, relajarme en el sentido de que no tengo que seguir reglas muy estrictas, no tengo que seguir un régimen como seguía en el British School of Málaga. Las libertades, para meternos un poco en ello, tú escoges lo que puedes comer. Eso al final ayuda, especialmente porque había días en el British donde, sea por calidad o por mis propios gustos, la comida que ponían no me gustaba, así que no acababa comiendo tanto. Y eso también me afectaba a la hora de ir a clases porque iba con un hambre horrible. Luego también no son tan estrictos a la hora de uso de móviles o de tecnología en general. Obviamente hay que prestar atención en clase y no debería haber ningún tipo de distracción, especialmente por el móvil. Pero en mi antiguo colegio no podías hacer ni llamadas ni nada. Era que si sacabas el móvil, nada, te lo quitaban. Aquí no, aquí si hay una llamada de emergencia o si no tengo mi ordenador y necesito buscar algo, aquí entienden más que siempre que sacamos el móvil no es para estar en YouTube o en TikTok. Lo hacemos muchas veces por razones para la educación. Y eso al final lo agradezco yo bastante, que yo nunca he sido alguien que saque el teléfono para hacer ese tipo de actividades. Yo si lo necesito es para hacer investigación. Así que el Fénix me deja hacer eso, mientras que mi antiguo colegio no me dejaba. También a la hora de vestir, en el British vestía de una forma, con uniforme, que sí entiendo por qué los uniformes a veces son buenos, pero en sí no me gustaba, era muy incómodo y, no me concentraba muy bien vestido de ese uniforme. Aquí en el Fénix puedo vestirme de la forma que yo quiera, una forma más cómoda, pero todavía siendo formal para la ocasión. Sí, hace que, por ejemplo, en el Fénix podemos salir sin ningún problema, obviamente mientras que no sea durante horas de clase. Y eso hace que todo sea más accesible. Por ejemplo, cuando voy a comer aquí afuera, hay más sitios donde comer y también, por norma general, el centro es un sitio muy bonito. Puedo salir de paseo cuando por cualquier razón no esté bien, esté estresado, por lo que sea. Y sí, por norma general, como hay tantas cosas en el centro de Málaga, me ayuda bastante para cualquier cosa. Si necesito ir a comer a un sitio, dar un paseo, pero también mis padres trabajan en el centro de Málaga, así que es más fácil pues poder ir a ellos por si tengo que comunicarme de alguna forma. Un ejemplo fue hace ya como un año, hubo un apagón enorme en toda España y, a diferencia de otras personas que les costó comunicarse con sus padres, mi madre vino directamente aquí al Fénix porque es 10 minutos de caminata desde su trabajo hasta aquí. Así que me ayuda a comunicarme, es más fácil llegar hasta aquí porque está en el centro de Málaga, mientras que mi antiguo colegio estaba en una montaña. Así que sí, por norma general, tener un colegio tan conectado a básicamente el resto del mundo me ayuda bastante.
Por una parte me gusta el tener clases más pequeñas porque o sea, esto es más una razón personal para mí, pero me quita un poco esa ansiedad, ese estrés de participar en clase. Para decir verdad, en mi antiguo colegio que había clases de 20, 30 personas, a mí siempre me decían que yo no participaba y aquí, especialmente en las asignaturas de UNED donde hay 2, 3 personas, suelo ser de las personas más parti- participativas y y también me gusta esto, es en parte también por el tamaño de las clases, pero también en parte por qué personas entran en el Fénix. Las clases en el antiguo colegio eran clases muy grandes, pero también contenían un gran número de personas que por alguna forma no querían aprender, si es a lo que me refiero, los que están siempre rompiendo la clase. Este tipo de cosas no han pasado en el Fénix. Eso no significa que aquí seamos todos unos sosos que estamos con las asignaturas, es solo que lo que serían los momentos de risa y la gracia lo hacemos por una forma en paralelo al estudio. Así que todavía podemos bromear y hacer chistes, pero no derrumpimos la clase. La hacemos como junto a la clase. Así que al final esas clases tan pequeñas y con todo el mundo que tiene el objetivo de aprender en esa clase, lo hace que pueda aprender mejor y también lo hace más entretenido porque, como he dicho, en ese grupo de personas, todas las personas son, pues bueno, muy amigables, con un buen sentido del humor y también muy inteligentes. No es una cosa que organiza el colegio, eso es algo que debería decir para cualquier persona que tiene pensado venir. No es como otros colegios que el colegio te da X clubes y os podéis ir metiendo. Los clubes son algo muy empezado por estudiantes. Para decir verdad, si no recuerdo mal, el club de Damas y Mazmorras había muy pocas cosas que habían pasado, como había muy pocos clubes antes de ese club, en el pasado me refiero. Así que es algo que vosotros podéis empezar con el permiso de un profesor, pero no tiene en sí, no tiene esa vigilancia. Así que la verdad me gusta mucho porque como lo empiezas tú, tienes la libertad de tú decides lo que hacer, tú decides de qué es el club. Yo por mi parte decidí Damas y Mazmorras porque es un juego que me gusta mucho. Pero he visto otras cosas como el club de arte que creó el mural con el Fénix y el árbol. Así que eso es otro club que no fue un profesor empezando el club, pero fue un grupo de estudiantes que son muy buenos en arte, pues creando ese club por su propia voluntad. Así que al final los clubes, como son creados por tu propia voluntad, en vez de como un club de fútbol o un club de pádel que el colegio crea y los estudiantes se meten, un poco en vez de sentir que tienes al colegio controlando todo, tú controlas lo que quieres hacer en el club, cómo las cosas funcionan. Los únicos límites en sí que tienes es el horario de cuándo empieza y cuándo acaba, que bueno, eso es porque los profesores no se van a quedar en el colegio para siempre. Se siente como tú y un montón de personas que tienen intereses similares, como si estuvierais, pues bueno, jugando, quedando afuera, ese estilo de cosas. Sí, noto mucho el sentido de esa comunidad que se crea en el Fénix, es algo que no vi en mi antiguo colegio. Yo creo que también principalmente por el tamaño, como es más pequeño, no solo los estudiantes, pero también el edificio, acaba relacionándote más con más personas. Por ejemplo, yo podría decir que con todos los compañeros que tengo en todas mis clases tengo una relación relativamente buena. No es como en mi antiguo colegio que había compañeros que iban a mis mismas clases que no conocía en absoluto. Así que eso se crea ese sentido de comunidad, teniendo clases tan pequeñas, teniendo que hablar uno a los otros. Y lo mejor es que no se siente forzado. El colegio nunca me ha obligado a quedar con una persona en específico. Se ha hecho por lo hemos hecho por nuestra propia voluntad. Y también lo mismo podría decir con los profesores. Los profesores un poco menos porque al final, bueno, son dos grupos estudiantes
incluso si lo quieres mucho, los profesores y los estudiantes nunca van a estar en el mismo grupo. Al final son diferentes, pero considerando que son profesores, también crean mucho sentido de comunidad. No tengo, por decir una forma, ese miedo para hablar con ellos de lo que sea. He hablado con mis profesores de cosas fuera de mis materias porque confío en ellos. Toda esa comunidad que se ha creado, principalmente por lo que digo, por las personas a las que atrae al Fénix y también por el tamaño del Fénix. La primera que tengo que poner es libertad, porque como he dicho 30.000 veces, esa libertad que te da el Fénix es alucinante. Obviamente todavía hay reglas, pero comparado con cualquier otro colegio que yo conozco, no son tan estrictas. Se rige por, bueno, pues decencia. O sea, estás ahí para aprender y el resto están ahí para aprender, y teniendo eso en cuenta, pues ya ahí puedes hacer más lo que tú quieras. No es como en otros colegios que ponen 30.000 reglas y que sí, a las personas que las necesitan les van bien, pero a personas como a mí lo único que hacen es sentirme atrapado. En vez de educación prefiero inteligencia. Es más, o sea, sí, porque hay educación, pero no sé cómo escribirlo, pero en sí todas las personas del Fénix, profesores y estudiantes, me dan la pinta de que son personas muy inteligentes, o sea, que el límite de su inteligencia es el cielo. Personas que si de verdad quieren podrían ser de las mejores en el campo que quieran estudiar, en el trabajo que quieran hacer, porque tienen ese potencial. Lo veo en la forma que interactúan, en la forma que piensan, en la forma que hacen exámenes. Son personas que, y también los profesores, la diferencia es que los profesores ya han llegado a ese punto, o por lo menos espero. Así que libertad, inteligencia, y yo creo que voy a coger comunidad, o amistad, o algo significando comunidad, porque es verdad que no noto mucho. Obviamente hay grupos, siempre se van a formar grupos en cualquier sociedad, pero no veo como una hostilidad o una separación entre diferentes grupos. Yo podría ir a, digamos, por nombrar algunos, a Karen o a Lara, que son compañeras mías, y podría hablar con ellas a pesar de que en sí no estamos en el mismo grupo de amigos, y las podría hablar con confianza y, o sea, sí, con respeto y confianza. Así que son los tres: libertad, inteligencia y comunidad.